Hola, buenas tardes, ¿qué tal? No sé si estará ya conectado con YouTube, espero que sí. Estamos en el aire ya. Ya estamos en el aire. Pues espérate que tengo al YouTube aquí metiendo para comprobarlo. Bueno, pues hoy vamos a iniciar. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Lo primero. Buenas tardes. Muy bien. Vale. ¿Cómo Bueno, estás tú, Antonio? José Luis y yo venimos haciendo un directo todas las semanas. Normalmente lo hacemos en un canal que tenemos común, que es Investigador de Conciencia, ¿vale? Hoy lo hemos trasladado a este canal, que es mi canal, porque quiero iniciar una serie de entrevistas, ¿vale? Y en mi canal, y entonces, pues bueno, lo hemos trasladado aquí, pero después se pondrá en los dos canales y de alguna manera se compartirá, ¿vale? Con la gente que le pueda interesar. Bueno, hoy vamos a hablar o le voy a entrevistar sobre algo en el cual José Luis es un estudioso, yo diría que especialista por el tiempo que lleva estudiando y como lo conozco, eh, o por lo menos es un explorador, ¿no? Un explorador nato y de alguna manera de toma de conciencia, ¿no? De ahí nuestro otro canal se llama Investigador de Conciencia, ¿no? Porque la idea es que vayamos tomando más conciencia de lo que somos nosotros, de lo que es la sociedad y de lo que es el ser humano en general. Y yo creo que, por ejemplo, el derecho natural, la ley natural, es un medio, una posibilidad que nos da la idea de seguir tomando ese tipo de conciencia, ¿no? Así que esta entrevista, de todas maneras, está basada en un libro en el cual José Luis es coautor junto con Enrique Flames, viene en la descripción, que es La ley natural, una mirada crítica a su historia y aplicabilidad. ¿Vale? Es este libro que se verá al revés las letras, pero que lo sepáis que lo podéis encontrar en Amazon. He puesto el enlace en mi descripción y después pondremos distintos enlaces que quiera José Luis, si lo quieren conocer más y demás, ¿vale? Bueno, pero, bueno, José Luis, no nos conocemos hace mucho tiempo y a mí me gustaría saber quién eres y cómo te defines, si quieres hablar estudios, aficiones o lo que tú creas que Sí, te define, porque es bueno, lo primero, es una cosa de las que yo me pregunté en algún momento, te han preguntado, oye, ¿y quién es Antonio Molino? ¿Y quién crees que eres? ¿O qué te define? Joder, y cuando lo empiezo a escribir alguna vez en alguno de mis ejercicios o de los ejercicios de temas de crecimiento personal y desarrollo personal, que es lo que suelo hacer yo, cuesta un poquito. Así que, bueno, descríbenos quién eres. es muy buena pregunta, porque ni yo lo sé. Es una, pongamos que una experiencia que en la medida del tiempo convencional vino a un mundo de consenso, que tenemos el mundo de consenso de realidad, hace ya unos cuantos decenios, y se hace preguntas y encuentra respuestas, siente, también disfruta, padece, busca, sobre todo busca, piensa todo el rato. Casi ningún segundo deja de pensar. Pero es un pensamiento placentero, no me torturo con mis pensamientos. A veces sí que tengo pensamientos que me pueden pesar más. Lo que pasa es que me libero de ellos. No los retengo durante muchos días. A lo mejor unas horas sí, pero no muchos días. La curiosidad, la curiosidad en el sentido sano del término, si es que lo tiene, que yo creo que sí, preguntarse qué son las cosas en el fondo, valorar las respuestas que a mí me encajan, incluso sacrificando un bienestar o una promesa de bienestar temporal, en el sentido de que soy capaz de, soy capaz de postergar un bienestar extra ahora con tal de obtener más conocimiento o de tener más conocimiento en un futuro para poder de alguna manera ampliarlo, ¿no? Para poder saber más. No confío tanto en que una creencia me vaya a dar satisfacción, ni es algo que me gusta mucho, sino que yo lo puedo hacer por mí mismo. Ujú. Cognitivamente
busco el construirme a mí mismo. Eso es cierto. No busco que me construya un periódico, ni libros, ni vídeos en YouTube, aunque leo libros, cada vez menos, la verdad. Veo vídeos en YouTube o consulto informaciones, pero la decisión de que entren en mi mundo como algo veraz, pues ya la tomo yo y creo que, bueno, pues supongo que casi todo el mundo hace esto, ¿no? Las descarto o las acepto y, bueno, sí he sido un buscador de la verdad, ¿eh? Te puedo decir que yo con 18 años, 19 años, estaba incluso antes, ¿no? Me hacía preguntas sobre si existe un límite para el universo, lo que entendemos por mundo sensible, o no existe ese límite. Y si existiera, pues me hacía a mí la disquisición incluso antes de los 19 años, ¿no? De que eso tuviese sentido, porque el límite está impuesto por algo material, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fin? Si ese algo material existe y tiene un fin, después de ese fin material tiene que haber algo también material. Ese tipo de cuestiones, esos pensamientos los tenía con 14 años, lo recuerdo. Ese tipo de cuestiones que yo creo que a mucha gente, si alguna vez se las hace, les ha pasado, yo creo que todo ser humano en algún momento se le pasa por la cabeza, muchas veces se sale rápidamente de ellas, ¿no? Aunque a los que nos gusta, porque son complejas, ¿vale? Son complejas y muchas veces parece no se ve la relación, esa es mi opinión, ¿vale? Con el tema, con la practicidad del día a día o donde te lleva la sociedad del día a día, aunque no sé si estás de acuerdo, pero tiene mucho que ver, ¿no? Cómo te mueves tú en la sociedad y cómo lo que das por hecho, lo que entiendes por libertad y demás. Creo que tú eres informático, ¿no? Entiendo. Formación académica es matemáticas. Es matemáticas, vale. Bueno, estadístico, matemático, A ver, vale. Alguien matemático, estadístico, como tú, ¿vale? Cuando José Luis González comienza a interesarse por lo que es la ley natural o el derecho natural. ¿Y por qué? es un interés que viene de la percepción de injusticia o la percepción de lo que es la justicia, ¿no? El interés lo he tenido siempre porque es filosofía, también es parte de la filosofía moral que se dice. Entonces, ¿qué es la acción justa? ¿Qué es la acción correcta? ¿Qué es el Dharma? Durante bastantes años, a partir de los 21, yo estuve participando en una secta. No es una secta destructiva, a las pruebas me remito, que yo estoy aquí entero, o por lo menos para mí no lo fue. Entiendo secta como sección que se divide de conjuntos de creencias espirituales, podemos decir que religiosas, predominantes en una sociedad. Entonces, es un grupo extendido con las suyas propias y durante ese viaje, pues ya lo tenía de antes, pero durante ese viaje, durante esa estancia, en este grupo sectario, bueno, pues fui adquiriendo más conocimientos acerca de lo que podía ser el karma, el dharma, el shivadharma, incluso alguna otra cuestión más trascendente, si se puede decir así, acerca de cómo dotar de contenidos de finalistas, de cómo tener una finalidad dentro de mi vida. O sea, cómo construirme mi finalidad de vida. Puesto que ya con 22 años, así, 23, me di cuenta de que no existe como tal un sentido de la vida. Para mí no. Sino que soy yo quien le dota de ese sentido. Y ya con 22 años, 23, decidí dotarle con el sentido de la secta que había ahí. Luego tuve otra época que ya con 28, 29 años abandoné el grupo porque no me satisfacía. Básicamente coincide con mi época de mayor, al poco tiempo de haber emancipado, ¿no? De vivir más independiente, que ya estaba fuera del grupo, moralmente ya estaba fuera antes incluso. Entonces busco mis respuestas por mí mismo, entonces me convierto en un buscador independiente. A partir de los 28 años soy un buscador independiente, es decir, que no me comprometo con conjuntos de creencias de ningún grupo, no me comprometo con ellas. Es decir, que a mí las ideologías de ningún tipo me son válidas cognitivamente y no voy a sacrificar esa validez a sentirme a gustito dentro de ningún grupo. Es un compromiso que no me cuesta trabajo llevar conmigo mismo. No me hace falta ideologías. Antes te podía contestar como Pérez Reverte, tengo una enciclopedia, no me hace falta ideología. No tengo una enciclopedia detrás de mí, tengo conocimiento. Tengo conocimiento, por tanto, no me hace falta ideología, eso para mí está de más.
Entonces, claro, los niveles de profundidad en la búsqueda van aumentando. Esta independencia de criterio a partir de los 28 años, pues me lleva a encontrar diferentes respuestas en diferentes lugares, a considerar que es preferible la acción conforme a lo correcto que conforme a la consecución de un fruto. En el sentido de que si la consecución de un fruto lleva como consecuencia el tener que pagar luego el camino que se ha seguido para la consecución del fruto, es decir, el pago por utilizar medios no correctos, pues a lo mejor no me compensa. Sobre todo si no sé por dónde me va a venir el pago. O sea, quieres decir que, por ejemplo, no sé si te refieres a esto, la frase que se ha dicho muchas veces, el fin justifica los medios, no va contigo. Quiero decir que puedes verlo de una manera conciencial. Habrá seres humanos que a lo mejor no distinguen entre el hecho de robar o no robar, ¿no? Cualquier ser humano, si tiene un pequeño código moral elaborado y lo tiene para él y es coherente con él, para él habrá algo que sea robar, que a lo mejor no coincide con lo que es para mí robar, pero para él lo habrá. O habrá algo que será hacer daño a otro o hacer daño. También habrá seres humanos que no comprendan lo que es hacer daño a otro. Puede ser. En todo caso, yo comprendía a cierta edad, y ya desde muy niño, comprendía que es hacer daño, o tenía un entendimiento de que es hacer daño a otro. Hacer daño gratuito a otro, innecesario. Entonces, ya desde mi propia infancia, descarto el hacer daño a otro, a sabiendas, para conseguir mis objetivos. Esto lo llaman por ahí, no entro en disquisiciones jurídicas, lo llaman ser persona. En el sentido de ser un ser humano mínimo, con una construcción ética mínima. ¿Vale? Mínima. Bueno, pues con el tiempo uno se da cuenta de que esta construcción que tú tienes para ti, que en un momento dado crees que los demás también la tienen, de a partir de los 30, 32 años te das cuenta tarde, un poco lerdo de reconocer, me doy cuenta con 30 años que el resto de los seres humanos en general, pues muchos no la tienen. Torpeza mía, no haberme dado cuenta con 15 años, que era lógico. Tardé bueno, 30, hay gente que no se da cuenta en toda la vida, lo cual, desde el punto de vista que lo puedas comparar, quiero decir que incluso es bueno darse cuenta en esta vida, ¿no? Que a veces, sí, en un momento ¿no? O sea, que también lo puedes ver desde ese punto de aspecto, ¿no? Mira, yo siempre creo que sucede en el momento oportuno, ¿no? Que está uno preparado para ello. Si quieres, entroncando con la entrevista que me haces, podemos ya entrar en un contenido. Mira, por ejemplo, el Decálogo, los 10 mandamientos, ¿no? ¿Cómo tiene que ser una sociedad para que tenga que escribirse algo tan elemental como no robarás, o como no mentirás, o como no te acostarás, por mencionar otros decálogos, no te acostarás con tu madre, ni con tu hermana, o no matarás, ¿no? No. ¿Cómo tiene que estar una sociedad? ¿En qué nivel de bajuras éticas, morales? ¿En qué nivel de desagregación y descomposición y pestilencia tiene que estar para que sea necesario escribirse un código con 10 elementos, algunos discutibles, pero otros son muy, muy básicos? Son, pues bueno, actualmente quizás sería enseñanza para intentar comunicarse con lenguaje natural con primates, básicamente, con primates. Entonces, te refleja que el hecho natural está mal comprendido. No es que exista el hecho natural y la comprensión, no es que no existan, claro que existen. Lo que sucede es que están mal comprendidos en muchas facetas del ser humano y para muchos seres humanos. ¿Por qué? Porque hay quien te dice es que algo no es válido moralmente si no está escrito antes. Entonces, según eso, hasta que alguien no vaya y escribe y lo impone, escrito e impuesto, se puede matar o se puede robar, hasta que te aparece alguien que te lo ha escrito, te lo ha codificado, te lo ha escrito en tablillas de barro, por lo menos, o incluso sobre piedra, y lo pone muy clarito, entonces ya no se puede hacer eso, porque ya está escrito, ya es la ley. ¿Y qué pasa? Que si hasta que no está escrito y no es ley escrita, se podía hacer hasta entonces lo que podías hacer incesto, podías matar al vecino, podías robarle sus propiedades y no pasaba nada. Tenía que venir alguien para escribirlo. Esto es antinatural. Es el tener que escribir lo que palmariamente para mí
es obvio, y el tener que comportarse según eso que se escribe, por el hecho de que está escrito, no porque tú lo tengas dentro, eso indica un profundo grado de podredumbre, básicamente, de podredumbre, o de tener unos cuerpos y unas apariencias humanas cuando realmente no hay un habitante humano ahí dentro, hay otra cosa. Y es una desgracia tener que hablar en estos términos. Bueno, yo lo que sí, a lo que acabas de decir, casi estás respondiendo un poquito a esta primera pregunta que te quería comentar, ¿no? Que es el término de ley natural o derecho natural, ¿vale? Y yo cuando pienso en ello, sin leer absolutamente casi nada, vuestro libro y lo poco que he podido navegar, muy poco, ¿vale? Simplemente tomando un poco de conciencia de las palabras y de alguna manera diseccionar cosas que venían a mí, y como ya sabes que yo me gusta mucho llevármelo a mi cuerpo, llevármelo a mi conciencia, lo que leo y las dudas que me crean, ¿no? Entonces yo, cuando a mí alguien me habla del término ley natural, derecho natural, lo primero que siento o que intuyo es que está basado en unos principios objetivos, ¿vale? Es lo primero que siento, y que son independientes a la interpretación del ser humano, ¿vale? Eso es antes de leer el libro, es cuando a mí se me habla de derecho natural, pienso en la naturaleza o ley natural, ¿vale? Pienso en la naturaleza un poco en el conjunto, en el global. Entonces, cuando yo digo ley natural, ¿qué diferencia hay entre la ley positiva o el derecho positivo, independientemente de lo escrito o no escrito, ¿no? De lo que se dice, ¿no? Porque podría ser que no estuviera escrito el derecho positivo. Ya habría un derecho positivo que a lo mejor no se escribía en un momento dado, como es la costumbre, ¿vale? Había ahí una especie de derecho positivo, quizá esa costumbre iba más entroncada con el derecho natural, que era lo objetivo, ¿no? Y es lo primero que pienso, ¿vale? Pero cuando empiezo a leer el libro, me veo, por ejemplo, que me voy a apuntar unas páginas, ¿no? Entonces yo te leo en el libro y pone que hay tres tipos de leyes, ¿vale? Leyes naturales se refieren a los principios objetivos y universales que se consideran inherentes a la naturaleza y que rigen el comportamiento de los fenómenos naturales. Estas leyes son independientes de cualquier autoridad humana y son descubiertas por la razón humana a través de la observación y el análisis. Estas serían lo que pone como definición leyes naturales. Las leyes humanas se refieren a las normas y regulaciones creadas por los seres humanos para regular el comportamiento humano y las relaciones sociales. Estas leyes pueden ser creadas por el Estado o por otros organismos y pueden ser escritas o no escritas. Y por último están las leyes divinas. Se refieren a las normas y regulaciones que se consideran como emanadas de una fuente divina o sagrada. Estas leyes pueden estar codificadas en textos religiosos o pueden ser transmitidas a través de tradiciones orales. Vale. Mi primera pregunta. ¿Hay unas leyes naturales o derecho natural objetivo? Porque según leo aquí y yo interpreto, porque todo es una interpretación, yo lo interpreto, no veo que haya objetividad, porque en la definición misma pone los principios objetivos y universales que se consideran. ¿Que los considera quién? ¿Quién considera que esto es un principio? Porque si lo tienes que considerar, hostia, ahí tengo una disonancia. Cuando me voy a las leyes divinas, que se consideran como emanadas, ¿quién considera que es una ley divina? Y por último, la más clara es las leyes humanas, las consideran los humanos porque las escriben ellos. Pero tengo esta disonancia y quería saber tu opinión o si estoy interpretando mal el tema y realmente no hay o no hay objetividad. Hay unos principios naturales que sean objetivos independientemente del ser humano o no. ¿Qué piensas? Hay unos principios naturales que son objetivos según la especie o según a lo que se pertenezca. Efectivamente, parece haber unos principios, o parece haber, ¿no?, unos principios objetivos para el comportamiento de las abejas.
o para el de los osos, o para el de los cardúmenes de peces. Y parece haber también unas leyes naturales que, bueno, pues que se suelen cumplir, o suelen, en relación a los fenómenos de la física, ¿no? O por lo menos los que son observables de un modo inmediato. Hablar de ley natural cuando se aplica al ser humano es más complicado, desde el punto de vista de que la objetivación es más complicada. No existe una objetivación directa dada, en la que esté de acuerdo todo el mundo. Entonces, es cierto que para nosotros no es natural que a una niña se le estirpe el clítoris, por ejemplo. Eso lo consideramos una aberración. Sin embargo, en el contexto somalí, creo recordar, Somalia por ahí, pues se ve como algo que es natural hacerlo cuando cumple 9 o 10 años, hacerlo y es natural y es bueno, ¿no? Entorno cultural. Bueno, ¿qué sucede aquí? Que existen unos principios objetivos. Sí que existe una objetividad en lo metajurídico. Me explico. La palabra metajurídico no está en el libro. Lo metajurídico, que también es metamoral, te establecería que no hay nada que te ampare desde el punto de vista de legitimidad. La legitimidad es también algo que hay que alcanzar, aunque parece evidente. La legitimidad es la acción recta de dar a cada uno lo suyo. Tiene mucho que ver con el derecho. No hay principio que ampare a quien a sabiendas crea o genera gratuitamente un daño sobre otros. Gratuitamente quiero decir que no tiene un objetivo. Cuando no hay un objetivo en la acción de alguien, el causar daño, sabiendo que se causa daño a terceros, es algo que ningún código va a ampararte en ningún sitio. No lo he visto en ningún sitio que ampare. Y no lo va a haber. Nadie actúa en nombre del mal. O sea, ¿qué es objetivo para el ser humano desde el punto de vista moral, ético y luego desde el punto de vista del derecho? El no actuar jamás en nombre del mal a terceros. Es más, produce tanta vergüenza, y es vergüenza la palabra, para los que tienen mínima conciencia, o produce tal miedo en los que no tienen conciencia, que nadie actúa cuando va a cometer una acción violenta, casi nadie actúa en nombre propio. Eso es objetivo, fíjate en todas las culturas. Nadie actúa generando mal en otros en nombre propio. Muy poca gente tiene el valor de hacer eso. Muy pocos. No conozco casos de alguien que haga el mal a terceros en nombre propio y por gratuidad. En todo caso lo hacen en nombre de una causa. Por el bien común, por la patria, por la Iglesia, por la unidad del Islam, por la unidad de la cristiandad, por Dios y por la patria, otra vez la patria ahí, por mi familia, por mis ancestros, por mi honor. Muy pocas veces verás a alguien que diga, esto lo hago porque yo quiero hacerlo. Y esto te causa daño y yo quiero causarte el daño, por placer. Por placer. Entonces es natural en todas las sociedades siempre el que eso se rechace. No he visto ni ejemplos en los Ubuntu, ni ejemplos en los Batusi, ni ejemplos ni siquiera en la China imperial, ni ejemplos en la Tailandia totalmente subordinada a su rey, tal que los súbditos son todos y tienen que arrodillarse 3 veces al día para prácticamente rezar a su rey, 3 veces al día, si no tienen represalias. En la que no diga menos el rey de toda esta gente, diga, es que actúe en vuestro bien, en nombre de vuestro bien. No, ya no vas a ver seres humanos, quizá los hubo en algún momento que hacían eso, ¿no? De, lo hago, te hago daño, pero porque lo hago por sport, porque a mí me apetece. Y lo digo. Quizá hay seres humanos que lo hacen, pero no tienen el valor de decirlo. No tienen el valor de decirlo. Los psicópatas, ¿no? Sí, es un psicópata. Entonces, el psicópata tiene dos vías. Una es imposible, que es la vergüenza, porque el psicópata no tiene vergüenza. La segunda sí que es la evidente, es el miedo. El miedo a ser borrado del mapa en cuanto se le identifica como tal psicópata activo y que causa nocividades, evidentemente, con lo cual actúa bajo una máscara de miedo que quiere que los demás también tengan para poder justificar su acción. Es curioso esto, pero no voy a entrar en psicología ahora mismo. Entonces sí que hay un principio objetivo. El principio objetivo es, evidentemente, no vas a causar, no se acepta
que causes gratuitamente daño a otros. Y eso es objetivo en todas partes. En todas partes. Entonces, cuando surgen los decálogos, cuando ni siquiera eso se ve como objetivo, entonces son sociedades que en menos de 20 años se extinguen. Todavía esta se mantiene porque eso lo mantiene. Dentro de lo que cabe, no hay legitimidad en el daño gratuito. Otra cosa es que haya miedo que impide oponerse a quien ejercita el daño gratuito, pero no legitimidad. Se tiene más miedo que vergüenza. Hay miedo a actuar en contra de quien se impone de un modo vergonzante y vergonzoso. Pero no se le da legitimidad. En el fondo no se le da legitimidad. Se puede dar luego algún tipo de justificación. En que es que está justificado que se haga esto, que se haga lo otro. Sí, lo quieres justificar. Pero sabes que en legitimidad no lo está. Y esto es evidente. Es un principio objetivo, ¿eh? Si quieres un principio objetivo. Otros principios objetivos, puedes encontrarlos, bueno, pues hay quien diría algo muy vago, que es no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. A mí no me vale ese. No hacer a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, no porque sea una ética, ¿cómo se llama? Heterómana. Es un problema ético porque a lo mejor algo que a ti te gusta que te hagan, a otro no le gusta que se lo hagan. La mamá que le gusta que le quitasen el clítoris por los motivos que sea, a lo mejor a la niña que vive ahí en otra cultura no quiere que se lo quiten. No, si no te voy a hacer nada que no quiera que me hagan a mí. Yo, de hecho, me lo han hecho y tan feliz que soy. Cuidado con eso. Cuidado con lo de principio de no hacer a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, porque a lo mejor tú quieres que te hagan a ti algo que para los demás es cercenante, castrante o terrorista incluso. Si por eso era la pregunta inicial que a mí se me ocurre y que al leer las definiciones se me ocurre que produce una disonancia, ¿no? En la cual tienes que decidir cuáles son de alguna manera los principios naturales, ¿no? Que te lo dicen, ¿no? Y esa era la pregunta. Entonces, entiendo que según tú, después vamos a ir más adelante vamos a ir a esos principios naturales, ¿vale? Tú comentas que sí, ya me has dado 1 o 2 principios de ellos, pero iremos un poco más adelante. En todo caso, lo veo, a mí me parece complejo por lo que es el sistema mental del ser humano y cómo funciona hoy por hoy. Pero es interesante llegar a, porque si queremos crear una comunidad, transformar la que tenemos, no tanto destruirla, sino recoger lo que nos interesa y lo que nos viene bien, porque yo creo que en definitiva en la sociedad que tenemos está bien, lo único que se está gestionando, se está utilizando mal, pero porque todo tiene una parte que se puede, es como cuando hablamos del cuchillo, ¿no? Que puedes utilizarlo para cortar jamón o puedes utilizarlo para asesinar, ¿no? Yo creo que en muchas ocasiones se está utilizando más para asesinar que para cortar el jamón, pero que el cuchillo en sí mismo no es el problema, ¿no? Bueno, no sé si nos podrías hablar un poquito de la historia, de dónde viene el derecho natural. Yo he leído un poco por aquí en el libro, históricamente hablan ya Platón, los pitagóricos, pero donde se empieza a hablar parece ser bastante más es a partir de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, ¿no? No sé si puedes comentarnos un poco de dónde viene, cuándo empieza todo ese tema, ¿no? No sé si tanto Platón como los pitagóricos, he leído algunas cosas que también crean, ahora leeremos alguna cosa de Aristóteles, y sobre todo de Aristóteles un poco confusas, ¿no? Con respecto a lo que es las leyes naturales, ¿no? Cuanto más nos retrotraemos, es más oscuro el tema, porque existe menos información en la que puedas confiar. Vamos a ver, sí que tenemos la gran construcción de referencia, que es el derecho romano. El derecho romano, que podríamos fijarlo como en 3 periodos. Hay un periodo que sería antes de Cristo, sería el periodo de las 12 tablas, ¿no? En el cual se reconoce el derecho natural, en el sentido de que es la base para el derecho. Ellos tenían unas restricciones, al parecer, de limitación de libertades para las mujeres y evidentemente para los esclavos, que son, por definición, esclavos aquel que no tiene derechos. Para todos los demás, es decir, normalmente varones de cierta edad,
existía una igualdad, varones de cierta edad y que no eran esclavos, una igualdad ante la ley. ¿Qué era la ley? Pues la ley era lo que se determinaba por escrito que era de obligado cumplimiento para todos. Claro, ya se determina por escrito, lo cual implica que, de alguna manera, lo que era natural no deriva, sino que sigue existiendo. Una parte de lo natural sirve como fundamento para crear códigos escritos. Entonces, esos códigos escritos van evolucionando, también tienen relación con la vida de las gentes y normalmente lo que están reflejando desde el punto de vista de las prohibiciones era algo que se hacía. Cuando leemos, podemos leer, no está mencionado en el libro, pero hay códigos anteriores al código romano. Por ejemplo, el código de Hammurabi. El código de Hammurabi es de 1700 a.C., por ahí le anda, 1600 a.C., en el cual se prohíben cosas tan curiosas o se castigan, se persiguen, cosas tan curiosas como que una madre y un hijo llagan. O cosas tan curiosas como que si se le cae la casa a un arquitecto, se le cae la casa y matase al hijo del propietario de la casa, se tomará al hijo del arquitecto y se le matará. Son cosas que llaman la atención. Entonces, lo que se entendía a regular y a prohibir era sobre todo a cosas que se podían hacer y se hacían. Que era natural. Bueno, es que entonces era natural acostarse con la madre y tener hijos con ella. Pues parece que en algún momento eso pasaba. No digo que fuera natural, sino que pasaba. Las reminiscencias posteriores son confusas. O sea, ¿cómo es posible que en el año 1700 eso sea normal en determinada cultura y unos miles de kilómetros, tampoco muchos, más al norte o al noroeste, en Grecia, pues te surja alguien como, bueno, Aristóteles, por ejemplo? Sócrates, Platón, luego Aristóteles. Claro, eso Es curioso, ¿no? Es si curioso. me permites una cosita sobre esto, ahora leeré las cosas que decía Aristóteles sobre la esclavitud. Entonces, Sí. el tema es el siguiente. Claro, yo porque empiezo a leer, empiezo a ver la historia, y tú ahora mismo acabas de comentar que porque en una cultura estaba, dijéramos, entre comillas, permitido, se veía bien, vamos a llamarlo así, una serie de actividades o de situaciones, y en otras que no estaban tampoco muy lejos o a los kilómetros que fuera, sí que estaba bien visto, ¿no? Entonces, por ahí es por lo que te preguntaba, que después llegaremos a un poco a esas conclusiones también de lo que yo, algunas conclusiones que he sacado sobre el tema de si hay principios naturales objetivos, ¿no? Porque claro, estamos pasando de una época a otra época y, por ejemplo, Aristóteles, leo aquí que se supone que era un defensor del derecho natural, entiendo, que es uno de los precursores, en el cual se basa, si no lo entiendo mal, corrígeme si me equivoco, un fin natural de las cosas, ¿vale? Se basa en que todo tiene un fin natural de las cosas. Es lo que en principio es una de las frases que he sacado que dice Aristóteles, ¿no? Pero el tema de la esclavitud, que parece ser que es una de las cosas que, que se ha tratado mucho, por lo menos en el transcurso histórico de lo que es el derecho natural, ¿no? Dice, por naturaleza hay gobernantes y gobernados, decía Aristóteles, ¿vale? La esclavitud es una forma de gobernanza en la que uno es gobernado por alguien que es de naturaleza superior. Hay personas que son esclavas por naturaleza y es mejor para ellos ser gobernados por otros, ya que no tienen la capacidad de gobernarse a sí mismos. Esto es interesante, ¿eh? La esclavitud es una relación justa entre personas que son naturalmente diferentes y cada una cumple con su función adecuada. Otra, la esclavitud es necesaria para mantener la paz y la estabilidad en la sociedad y es parte de la naturaleza humana. Los esclavos son propiedad de sus amos y es justo que los amos los usen para su propio beneficio. Yo aquí a Aristóteles no lo veo como muy con los principios naturales, por lo menos los que a mí me parecerían. El esclavo es una herramienta viviente y el dueño es usuario. Bueno, dijéramos que parece que hace un alegato, no sé si muchas veces es por la situación en la que se vive, en la cual tampoco Sí, podías decir cosas muy diferentes porque si no sí, te sí. justiciaban,
Y Sí. después, no sé si hay dos corrientes, una es esta, otra corriente dijéramos que es la de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Las dos más principales he visto yo en el libro, ¿no? Aristóteles y Santo Tomás. Y Santo Tomás de Aquino, termino, sí que lo tenía en este sentido más claro, ¿no? Dice, los esclavos son por naturaleza propensos a la obediencia y por lo tanto a las virtudes morales. Claro, estamos hablando de un teólogo, ¿vale? Por tanto, los esclavos son por naturaleza virtuosos. La esclavitud, claro, los esclavos son virtuosos. O sea, no te quejes, ¿no? Porque eres esclavo, pero eres virtuoso. ¿No? No sé, esto lo he sacado de contexto. La esclavitud no es una condición natural, dice Santo Tomás, ¿vale? Sino que es una cierta condición legalmente impuesta. La esclavitud es el estado de aquellos que se han entregado a otro por su propio acto o el de sus padres, ¿vale? Bueno, de alguna manera está defendiendo el que no haya esclavitud cuando la otra corriente, que dijéramos que es la de Aristóteles, parece que es distinta, ¿no? Decía que para Aristóteles se basa en que todo tiene un fin natural de las cosas y Santo Tomás de Aquino se basa en la voluntad divina. Aquí he visto, corrígeme si me equivoco, como la dicotomía que hemos tenido, no sé si se empezaba a elegir ya entre ciencia y religión, entre lo divino y lo terrenal, entre lo que es lo que se ha dividido siempre, ¿no? Esto es la ciencia, esto es lo que dice Dios, ¿no? Cuando al final se han convertido en lo mismo. La ciencia y Dios al final es simplemente muchas veces un nombre, ¿no? No sé qué te parece, no sé si estoy haciendo una mala interpretación o, es que aquí lo he visto como un poco claro esa diferencia o esa lucha ya entre lo que es la ciencia y la religión, cada una por su lado, ¿no? Lo divino y lo no divino. Bien, hay que decir que no se llevan mal, Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino va a decir, bueno, si queremos que sea santo, lo podemos hacer como santo. Tomás de Aquino no se opone a Aristóteles, sino que de hecho lo toma como punto de partida a través, supuestamente, de una actualización que se hizo en el mundo hispanoárabe a través de Averroes, que hizo una traducción y una reedición, unos comentarios de la obra de Aristóteles, y se reintrodujo en Europa precisamente a través de Al-Ándalus. Y llegó en un momento dado, pues llegó al norte de Italia, no me acuerdo qué es de Aquino, no sé si la ciudad es Aquino, sí mismo, donde vivía Tomás. Y bueno, pues este señor, junto con algún otro, yo creo, no salió de un monasterio en toda su vida prácticamente, pero fue capaz de redactar toda una obra llamada Suma Teológica y alguna más, en la cual a través de más de mil sentencias razona acerca de lo divino y de lo humano. Y lo hace con cierta certeza, desde el punto de vista racional y filosófico. Lo hace con certeza y se apoya en la filosofía aristotélica, en el sentido de que Aristóteles hasta entonces no estaba bien visto en la iglesia, los teólogos o prototeólogos que podía haber en aquella época, se prefería la visión platónica, la visión desde el punto de vista filosófico griego, se prefería para la iglesia la platónica, en el sentido del mundo idealizado, y de que debía haber una jerarquía. Platón plantea la jerarquía en la cual hay un rey sabio que gobierna y luego los demás van en pirámide bajando y el rey sabio está en lo alto de la pirámide, después estaría la casta más guerrera, que es la que se encarga de mantener el orden en la sociedad, y luego está la plebe y esclavos y todos los que son de rango inferior para Platón. Por cierto, a esa obra Politeia la llamó La República. Entonces, cuando alguien dice que es republicano, está defendiendo, sí, se llama La República, está defendiendo que exista una sociedad jerarquizada en un rey. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Aristóteles tiene otro tipo de ideas desde el punto de vista de que él no piensa que exista un modelo perfecto de sociedad, sino que todos los modelos políticos que está en la época tienen fallos, todos, jerárquicos o no jerárquicos, y le saca fallas a todos. Y lo que, bueno, viene a proponer más que nada es que es la experiencia del ser humano más concreta la que debería determinar la forma idónea a las circunstancias de gobierno. Eso incluiría un sistema jurídico. Entonces, para Aristóteles, lo que está diciendo, si te fijas bien, no es muy distinto a lo que dice Nietzsche. Nietzsche es un segundón comparado con Aristóteles, que me disculpen los seguidores de Nietzsche. Nietzsche dice
que el superhombre es el que supera la condición de tentación del esclavismo para él, y ese que es capaz de someter a los demás. Aristóteles dice, hay hombres que han nacido para ser esclavos. Nietzsche dice que el superhombre es capaz de ir más allá de las imposiciones sociales o imposiciones jurídicas y políticas de su tiempo, de su espacio, para realizar su voluntad. Aristóteles dice que es precisamente la capacidad moral superior la que sitúa a unos hombres por encima de otros, de tal manera que unos son incapaces de gobernarse y otros son los que se encargan de su gobierno. Los que son incapaces de gobernarse reciben el nombre de esclavos. Los que gobiernanse y gobiernan a esos son los señores. Entre medias estaría Hegel, por ejemplo, si queremos, no está reflejado no mucho, creo que menciona Hegel alguna vez, pero no lo desarrollo de pensamiento. Entre Nietzsche y Aristóteles tenemos a un Hegel. Hegel da la lógica, la dialéctica, en sus términos son dialécticos, aunque también son trinitarios, porque tiene tesis, antítesis, síntesis, siempre en Hegel, son 3 elementos. El esclavo se somete porque tiene miedo a morir. El señor no se somete porque no tiene miedo a morir. Empieza ahí Hegel, su descripción sobre la esclavitud, apasionante. Un escrito, quizá de lo que he leído de Hegel, lo mejor. Claro, ¿qué sucede? Que esto va contra Tomás de Aquino, da a entender, es que hay que comparecerse, los esclavos son buenos porque como son gente que obedece, da a entender Tomás de Aquino que la obediencia por sí misma es un valor para la adquisición de virtudes o que es un síntoma de virtud. Cuando la obediencia a lo inicuo o a lo que está contra la ley de Dios o ley natural, la obediencia al mal es una nocividad en sí misma. Parece ser que este señor no se tomó muchas molestias. A lo mejor en Suma Teológica aparece esto expresado. Sí. En rebatir este tema, pero claro, cuando tú obedeces a que es inicuo, como tú no tienes propiedad ni responsabilidad de tu acción, la tiene otro por ti, por eso eres esclavo. Seamos sinceros, ¿no? La condición de esclavitud es la delegación de responsabilidad de la acción. Otro es responsable por mí y yo solo obedezco. La condición del esclavo es el que dice, es que yo no tengo la culpa, es que yo solo obedezco. Soy un mandado. Es decir, es un esclavo. Claro, por eso es interesante, porque claro, cuando no es dueño de lo que está haciendo. Usted me impone a mí algo y yo le digo, oiga, usted me está imponiendo injustamente, y te dice, no, es que yo solo cumplo órdenes. Entonces me está usted diciendo que usted no es libre para hacer lo que hace. Se callan. Lo siguiente, usted no es libre puesto que cumple órdenes. Entonces, usted actúa como una máquina. Es interesante. Entonces, claro, que ahí está reconociendo que él es esclavo. Hay que entender, leer entre líneas, amigos. Está reconociendo que él es un esclavo. Entonces, ese reconocimiento le quita toda fuerza a eso que llaman modernamente el ego, evidentemente. ¿Qué pasa? Que como le quita esa fuerza, hay que suplir esa ausencia de realidad de un yo con un yo impostado, que es algo que se llama ego, realmente. Pero como no existe, se simula uno. Y ese que se simula es muy débil. Y ese que es capaz de cometer todo tipo de tropelías, saltarse derechos naturales, ser incoherente con el derecho positivo. ¿Por qué? Pues porque está sujeto a una acción inteligente de otro, pero no la suya propia. Y no hace falta gritar para decir todo esto, por cierto. No, pero sí, bueno, pero si pones ese énfasis tampoco pasa nada. Esto es la línea, esto es natural. Esto es natural, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro, aquí es interesante que esto, a mí me gustaría, lo hemos hablado alguna vez, que después haya debates, ¿no? Sobre todo este tipo de cosas con gente que le interese y que quiera ahondar más en lo que en los principios, ¿no? Naturales, si es que existe un orden natural, ¿no? Ahora pasaremos a que hay distintos órdenes. Quizá la diferencia, igual he interpretado mal. Posiblemente es lo que me ha pasado. Vamos a ver, la pregunta que me haces es, Tomás de Aquino, frente a Aristóteles, Tomás de Aquino es piadoso frente al esclavo y le da un orden al esclavo de importancia en la escala. Aristóteles al esclavo no le da ninguna importancia en la escala. ¿Por qué? Porque para Aristóteles está muy claro que el esclavo no tiene responsabilidad individual, puesto que actúa como un incapaz. Y lo tiene muy clarito Aristóteles. Tomás de Aquino es el confuso para mí, porque dice, no, el esclavo tiene virtudes morales. Cuando no hay capacidad de elección porque eres un incapaz, y eso lo reconoce el propio Tomás de Aquino, que Aristóteles lo coge, porque el esclavo es un incapaz que solo puede obedecer, ¿cómo se puede desarrollar ninguna virtud?
Que venga y me lo explique. Pues Que sin sí, capacidad de hombre, elección. solo se puede si defines la obediencia como una virtud, que es lo que hace Santo Bueno, Tomás pues de Aquino. Entonces, saca la claro, chistera, mira un claro, conejo. ¡Pum! claro, claro. Conejo. Pero Pues ya claro, está, inventado. estamos Bien. hablando de Y esa época, ¿no? Entonces, quiero decir, podríamos decir que, eh, que una persona, o sea, que lo que no puedes imponer, según estamos aquí hablando desde el punto de vista del derecho natural del ser humano, ¿vale? Lo que no se puede imponer es la esclavitud. En el momento que lo estás imponiendo, si la estás imponiendo, si no es una decisión, no vamos a hablar. Pero claro, el esclavo claro, porque estamos pensando en el maltrato, estamos pensando en ese tipo de vamos a ver, situaciones, ¿vale? Pero vamos a ver sí, simplificado, gobernantes y. hay hombres y mujeres. Pon el hombre como un genérico, ¿no? Hay hombres. Entonces, ¿qué es lo que determina que unos decidan ser esclavos y otros decidan ser señores? Siempre que lo decidan, siempre que lo decidan. Ahí está la trama. Hay gente que ha sido, por ejemplo, cuando estaba la esclavitud, los africanos que cogían de África, los ingleses, estos no decidían ser esclavos. Estos eran obligados a ser esclavos. Eran Entonces, obligados a ser esclavos desde el punto de vista de que no tenían una cobertura social que les permitiese estar integrados. Es decir, primero eran vendidos por tuaregs. Pero es que antes de ser sí, vendidos claro. por No, tuaregs, pero me da igual los esclavistas los que fueran. Los esclavistas me da eran igual quiénes fueran. gente que los echaban de sus sociedades. Cosa que no pasó en los pueblos ibéricos. Por lo menos no a cascoporro. Pero en África, Uh-huh. en cuanto No, alguien pero. se iba de las normas de la tribu, o alguien era Uh-huh. o un ladrón, o un proxeneta, o un mancornador, o lo que fuera, enseguida la comunidad, a ese tío lo echaba fuera de la comunidad. Y así con hombres, mujeres y niños, los echaban fuera de la comunidad por conculcar su propia ley. ¿Qué pasa? Que estos eran pasto de tuaregs. Y los tuaregs los vendían entre ellos. Y los revendían y al final llegó el holandés y el inglés y el francés y los compraban. Y se los llevaban a las Américas. Entonces, ¿hay que hacer un revisionismo histórico? Sí, para entender esto. No fue el hombre blanco el que Vale. fue a imponer ahí la esclavitud. Incluso Ya tenían entre ellos. en la actualidad, a ver, el tema de sacar esto de la esclavitud, me refiero a la imposición o no imposición. No estoy entrando en que fueran los Claro, pero blancos ¿qué? o Vamos a fueran ver. los tuareg o no fueran ¿Por los qué? tuareg. Ahora mismo en la Vamos a actualidad ver. tenemos una serie, o sea, ahora mismo se está teniendo a gente como esclavos Bien, obligados, vale. ¿vale? Ahora, Entonces quiero la decir, siguiente cuestión. independientemente que sean indios, que sean chinos los que lo hacen Sí, que sean vale. africanos los que lo hacen. Claro, hay que entender una cosa. Hemos conseguido un nivel de confort, bienestar y sensación de seguridad jurídica gracias a que detrás de nosotros ha habido mucha sangre. Eso hay que entenderlo. Eso hay que entenderlo. Si no hubiera habido detrás de nosotros un proceso histórico de enfrentamiento, no se habría conseguido esto, ¿vale? Y ese enfrentamiento ha sido contra quien ha querido imponerse por la fuerza, incluso con la manipulación. Bueno, yo Y aquí eso, discrepo un poquito, pero bueno, solamente que discrepo un poquito. Pero si bueno, no, tú. si no hubiera habido, vamos a ver, si no hubiera habido alguien si alguien intenta imponerse históricamente, si hay un grupo que intenta imponer sobre otro por la fuerza y el otro se somete, se convierte en esclavo. Si hay un grupo que intenta imponerse sobre otro por la fuerza y el otro no se somete, hay sangre. Esto hay que entenderlo. Esto hay que Sí, entenderlo. se entiende Es que, perfectamente, pero no que sé, te quiero si quieres decir, te pongo ejemplos históricos, pero vamos, es que si nosotros ahora tenemos. lo que se ha conseguido haciendo por el tema de la sangre es una cosa. Y lo que no se ha conseguido, o sea, y lo que se podía haber conseguido si se hubiera hecho de otra manera, eso no lo sabemos. Sabemos que lo que se ha conseguido, que no sé si es bienestar en el fondo, es lo que hay. Lo que no sabemos Sí. que hubiera pasado si en vez de haber hecho el tema este de la competición de la sangre, el intentar acaparar No, la tribu no, 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 que no, 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 estaba. no, 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 no me entiendes. No, no me explico, no me entiendes. Si yo ahora soy libre, es porque algún antepasado mío dijo, tú a mí no me pones el pie encima. Si tú ahora eres libre es porque algún antepasado tuyo le dijo a otro que le quería hacer daño a él o a su familia, no voy a consentir en que me pongas el pie encima y estoy dispuesto a dar mi vida para que no lo hagas. Si no, tú crees que todos seríamos esclavos, claro.
Es que lo único que diferencia, estoy con Hegel en eso, en otras cosas no, pero en eso sí. Lo único que diferencia moralmente a quien no llega a ser esclavo en las circunstancias más duras para serlo, es que está dispuesto a dar su vida para no serlo. Y si está dispuesto a dar su vida, en ocasiones la ha dado. Porque el otro entonces ha dicho, no te voy a atacar porque a lo mejor sí que me puedes vencer tú. Esto hay que entenderlo. Es que no... Vamos a ver, si lo que tienes es un grupo de seres que lo que hacen es sacar rentas de otros por la fuerza, conseguir hacerles una zanja o conseguir atraparlos dentro de un valle para explotarlos, exprimirlos, el fruto de su trabajo, y luego subir a las montañas para disfrutar de ese trabajo porque los han atrapado, y exprimirlos poco a poco hasta que llega un día en que se hartan y dicen, no nos exprimís más, y ahora os vamos a contestar. Esa contestación no es un mero intercambio epistolar, eso hay que entenderlo. Esa contestación históricamente no es meramente un intercambio epistolar. Pero creo que el camino que posiblemente el camino en el cual nos encontramos ahora mismo, en lo que tenemos, nos guste más o nos guste menos, quizá es lo que intentamos transformar, ¿no? Que quizá el inicio o el origen o la forma de llevar a cabo el desarrollo humano y la vida en esta vida, ¿no? En esta dimensión, porque realmente la vida es muy corta, ¿no? Que quizá habría que cambiar esos principios y por eso estamos aquí hablando un poquito de esos principios naturales de querer pisotear al de al lado para tú estar mejor. Yo creo que eso simplemente es una forma de actuar que actúa mucha gente, pero que hay otra mucha gente que no actúa así, ¿vale? Y que posiblemente yo creo que la violencia suena mucho más que la no violencia. Y sobre todo lo estamos viendo ahora mismo en los medios de comunicación, ¿vale? En los medios de comunicación suena mucho más todo lo violento que lo menos violento, porque lo que quieren es establecer que haya una especie de miedo en la sociedad que nos lleve a temer al vecino que tenemos al lado, porque solamente verlo ya, uy, a este nos va a robar, ¿vale? O sea, quiero decir que esto es un cambio, pero sí, y que bueno, por eso creo que sería interesante debatirlo y hablarlo en coloquios. Sí, bueno, digamos que hablo de tiempos históricos. Actualmente no en las sociedades que más o menos están sometidas a un orden de cosas, como sociedades, no significa que se sean necesariamente esclavos en el sentido jurídico de ausencia de derechos. En esas sociedades no hace falta, como son grandes, no hace falta el uso de la violencia. Normalmente el uso de la manipulación es suficiente. En las sociedades muy pequeñitas que se oponen a una imposición por parte de quien tiene monopolio de la violencia, normalmente se utiliza la fuerza y que se lo cuenten cómo fueron expropiados ciertas gentes en Yeste o cómo fueron en Casas Viejas o en otros sitios en la época de la Segunda República o incluso antes, sí, bueno, cómo se actuaba. Entonces, claro, es interesante. Cuando me dicen, no, es que yo voy a recuperar lo que es legítimamente mío o de mis antepasados, pero mío por herencia, y voy a cultivar esta tierra porque está yerma y porque necesito comer y mi familia también, y es legítimo que lo haga. Y te vienen, pues entonces los que en la época se encargaban de administrar la violencia y te sometían a violencia. Entonces, claro, ¿qué haces con eso? Es que eso, ¿qué haces con eso? Y dices, no hay derecho. Claro, no hay derecho. Cuando se dice, es que no hay derecho. En ese caso se percibe como algo natural, pero a veces se dice no hay derecho desde un punto de vista ideologizado, no desde el punto de vista natural. Natural, por ejemplo, es que es natural que tú tengas un medio de vida. Esto lo considera como algo normal, como un paliativo, por lo menos, o un eximente incluso en juicios habituales, ordinarios, con juez de positivo. Es que se necesita comer y como necesita comer y no está comiendo, si roba no se considera punible, por ejemplo. O en circunstancias extremas. Esto es porque se considera que lo natural es eso. Claro está. Entonces, bueno, pues claro, por eso también te dice que el derecho a la propiedad, vamos a ver, tiene sus límites. Evidentemente sí que los tiene. Sí, esto es un tema. Si quieres podemos ir avanzando un poquito. Sí. Pues claro, la historia, aquí lo que me lleva es, por ejemplo, hay dos corrientes, ¿no? Los que creen en la existencia de una ley natural universal y los que no creen, ¿vale? Entonces, Thoreau, que es alguien que me gusta, por lo menos lo que pone en el libro sobre Thoreau, tendré que leer alguna cosita más, pone: la ley interna de la conciencia de cada cual es siempre superior a la ley escrita. Sí. Es su frase.
Eso dice La Thoreau, única sí. obligación que tengo derecho a asumir es hacer en cualquier momento lo que Sí, considero correcto. claro. ¿Vale? La ley de Esto, tu claro, conciencia. claro, claro. Eso es Entonces, natural para el ser humano. La ley de su, ¿qué es la ley natural para el ser humano? Lo que le dicta su conciencia. claro, yo te voy a decir una cosa. Yo estoy tomando frases y estoy cogiendo cosas que me han gustado a mí. O sea, yo de alguna manera estoy haciendo, no lo voy a llamar manipulación, pero sí que estoy haciendo una clasificación de autores que me gustan más por lo que dicen y de autores que me gustan menos por lo que dicen, ¿vale? A mí Toro me parece interesante, además me parece que era como medio asceta, ¿no? O sea, que era muy coherente con Mm, lo que, no sé, algo he sí. leído aquí. Thoreau tiene, redundamos en lo mismo, si es que es el leitmotiv del libro, ¿no? Thoreau tiene frases muy lapidarias, te voy a decir dos, ¿no? Claro. El hombre que solamente puede obedecer tiene que ser esclavo. Esa es una Mira, frase de dice, la ley Thoreau, natural es superior a la ley positiva, el hombre debe estar en armonía con la naturaleza con su naturaleza. y la ley natural es universal y no discriminatoria, ¿no? Sí, claro. Y condena la esclavitud y demás. Sí. Después hay otros filósofos como John Finnis que habla de principios morales fundamentales, ¿vale? Sí. Como la vida, la integridad física, la verdad, la justicia, la solidaridad, la libertad, ¿vale? Es Mm. alguna de las cosas que he sacado en los que están un poco en la existencia de una ley natural universal, ¿vale? Sí. Y claro, yo cuando leo este tipo de cosas entiendo que, por ejemplo, la vida y la integridad física, en esto que te he leído, ¿vale? La vida, la integridad física, la verdad, la justicia, la solidaridad y la libertad, ¿vale? Las dos primeras, la vida y la integridad física, casi me atrevería a decir que si hacemos una votación para ver qué principios ponemos en una comunidad que vamos a crear, virtual o real, en la cual digamos, oye, tenemos que poner unos principios que rijan el desarrollo y la vida del ser humano en esta comunidad, ¿vale? Mm. Pues la vida y la integridad física yo lo vería como natural, ¿no? Yo lo siento como Sí, natural. porque Cuando es vamos a la verdad, la justicia, que es objetivable. sí, cuando Cuando vamos a dices, la verdad, la justicia, la solidaridad y la libertad, ahí ya, o sea, conociendo lo que conozco y lo que he estudiado con el tema de la PNL, de lo que entendemos cada uno por los valores y de nuestras creencias y demás, tenemos trabajo, ¿no? Ahí hay bastante trabajo a la hora de elaborar unos principios naturales. Quizá no nos podríamos ir a más de 5, ¿no? Y después tendríamos que empezar a redefinir todo, ¿no? claro, ¿Cómo es lo que ves? no a todo el mundo parece que le dicta la conciencia lo mismo, ¿no? Claro, claro. Por eso te decía No yo de todo el la mundo parece que le objetividad o no dicta objetividad. Vamos, ahora yo te digo que quiero. Bueno, vamos a avanzar un poco más porque te voy a hacer una propuesta, ¿vale? Para la verdad se puede encontrar un poco de objetividad, en el sentido de que cada uno, en vez si sustituyes en la frase la verdad por su verdad, ya es objetivo. O sea, John Finnis no lo dice, su verdad, en el sentido de que su verdad tiene que estar apoyado en algo que es real. Entonces, que es Ujú, real para él. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. Lo que tiene sentido es no ir en contra de la verdad de cada cual. Uno mismo no puede ir en contra de su verdad. Esto yo lo leería en el sentido de la acción propia, no para imponer a los demás, sino para actuar rectamente uno en su vida. Si tú quieres actuar rectamente en tu vida, tienes que hacerlo de acuerdo a la fidelidad a tu verdad. Tienes que ser leal a tu verdad. Si no, no vas a actuar rectamente en la vida, vas a actuar de un modo incoherente en la vida. Entonces es natural para el ser humano actuar de modo coherente con su verdad, no pero tener una eso verdad. puede chocar con el derecho a la integridad física de otro. Entonces tendrá que ser otros los que determinen los límites de ese. Y ahí Para eso estamos entonces se crea. interesante. Quizá el Estado puede Bueno, determinar cuáles entonces son ahí los tienes el límites. Estado, Es o broma, ¿eh? Estoy lanzándote no, una. tienes la posibilidad del Estado, que lo podemos discutir en otro sitio, la posibilidad de coaliciones de gentes que se unen para frenar a otro. Los medios a veces los de mercado funcionan, medios que pueden frenar a otro. Pueden ser medios más políticos, coercitivos, o más comerciales, Ujú. mercantiles, que no son coercitivos, sino que son más bien de privarle de una expectativa de ganancia. Se puede emplear diferentes medios. Lo que sucede es que cada uno de ellos, en lo que está haciendo en su devenir diario, en lo que está haciendo, está actuando conforme a algo que él siente, cree y conoce en diferentes medidas como verdadero. Ujú. Si se actúa con algo que uno cree o siente o conoce como falso,
se está actuando contra la razón de uno mismo. Entonces, cuando alguien actúa contra su propia razón, se convierte en esclavo de la sinrazón, se convierte en incapaz. Claro, es que, a ver, realmente esto es una medio broma, medio no en broma, hay mucha incapacidad en la sociedad porque la inconsciencia que se ve galopante en general la inconsciencia es hacer, incluso no te das cuenta del daño que te estás haciendo a ti mismo, ¿no? Entonces eso se ve continuamente, se ve esa falta de, dijéramos, de conciencia, de tener la conciencia de ahí que esto nos sirva para abrir la ley natural, el derecho natural, yo creo que nos puede llevar, es una manera de discutir o de debatir este tipo de cosas de que nos vuelve otra vez a conectar con lo natural, con lo que creemos que es lo natural, ¿no? Que sea, que sea lo natural, que sea el bien individual y el bien, o sea, el bien común, que sea la suma de los bienes individuales de cada uno de los miembros de la comunidad. Eso sería lo ideal, ¿no? Que me parece que lo dice Anso Bastos esto, ¿no? Que la libertad comunitaria debería ser la suma de las libertades individuales, ¿no? Porque tenemos ese Sí, problema. Bueno, pues esto, avanzando un poquito en el libro, pues es lo que comentábamos, que hay gente, hay corrientes que creen en la existencia de un orden natural y otras, como hemos dicho Thoreau, John Finnis, otros pues no creen. Tú antes has nombrado a Nietzsche. Nietzsche no cree que exista un orden natural, pero creo que por todo lo que estamos hablando en esta parte y por mi duda inicial que te he comentado, ¿no? Porque dice, no hay hechos morales, solo interpretaciones morales de los hechos. Y se queda ahí tan ancho. Sí, Pues vale. claro, cada cual puede opinar lo que le dé la gana, ¿no? Claro, claro. Está en tierra de nadie. Digamos que no es natural, pero para ti que surja un superhombre es natural. O para ti es natural que algunos sean obedientes y esclavos, porque su naturaleza es ser rastreros civiles y obedientes y serviles. Mira, Pues vale, es que es es natural. interesante Nietzsche es lo muy que dice, sí. contradictorio. Nietzsche, bueno, se le menciona alguna vez en el libro, pero no se apoya nada en él. No, habla un poco Pues sobre los que no están muy de acuerdo, sí. preferimos a Aristóteles y a Tomás de Aquino. Son los más sólidos para establecer luego sistemas. Y luego gente que va... Sí, a que va partir de ahí que está más en una corriente en otra. Sí, sí, Bueno, claro. más adelante te habla un poco de la teología cristiana y esto a veces, en este mundo que también estamos entre creyentes, no creyentes y lo que decías tú antes de que se ha matado y se ha robado y se ha hecho daño a terceros no por una decisión propia, sino por otros, ¿no? Por la patria, por Dios, por lo que sea, ¿no? Porque me han contratado, porque me han ordenado esto, porque lo que sea. Claro, aquí a veces esto levanta un poco bajo el punto de vista de escamas, ¿no? ¿Qué relación hay, o puedes decir que hay entre la teología cristiana y y el derecho natural real? Porque yo lo que he estado leyendo que al final el ser humano tiene que, si existen estos principios naturales, ¿vale? Tiene que conocerlos a través de la razón, ¿vale? Tiene que conocerlos a través de la razón. Santo Tomás decía que los había puesto Dios en el corazón de los hombres, ¿vale? Y que era el hombre después el que los reconocía a través de la razón, ¿vale? Estos valores, vamos a llamarlos valores humanos o principios naturales. ¿Qué opinas? Yo creo que tiene bastante peso, ¿no? El tema de la teología cristiana en todo esto. Bueno, es que la teología cristiana tiene, vamos a ver, la que es de corte católico, a día de hoy tiene que apoyarse en razonamientos o tiene que apoyarse en que tengas un sentido lógico al margen de las cuestiones de fe, aquello que se dice. Entonces, ellos nunca van a abandonar los principios de razón y proporción, que vienen de Tomás de Aquino y antes de Aristóteles. Entonces, la teología católica va a apoyarse en ellos. Lo que no va a hacer, en principio, es justificar una acción de daño a terceros arbitraria sin que tenga consecuencias para el que la perpetra. Rara vez verás a teólogos cristiano-católicos el justificar
la esclavitud. Rara vez verás a católicos, a teólogos católicos, justificar la presencia de, bueno, pues el robo, el expolio a los pueblos o el expolio que se pueda hacer aquí o allá, ¿no? Rara vez verás que se justifiquen acciones que van contra la razón, la proporción y lo que intuitivamente se entiende como natural. Rara vez. Lo verás más en teólogos de corte anglicano o de corte, bueno, protestante, para los cuales hay una rama que viene muy bien en el cristianismo, que es la agustina, que más o menos justifica casi cualquier acción porque es un principio de que uno tiene fe en que eso es lo que Dios quiere. Y da igual que existan consecuencias negativas para otros porque uno siente que eso es lo que Dios quiere y el hecho de que lo sienta justifica cualquier acción que hagas. Eso es teología anglicana, sobre todo, o reformista. Claro, llama la atención, sobre todo para alguien de cultura hispánica, que ha tenido éxito, por lo vergonzante que resulta, porque es vergonzoso, filosóficamente, de eso es que filosóficamente no ha aportado nada ni se reconoce, la teología anglicana, en ese sentido, la teología protestante o reformista, en ese sentido, no en otros, de que da igual lo que tú hagas, peca mucho, mata mucho, roba mucho, hijo mío, da igual, lo importante es que tengas mucha fe. Si tienes mucha fe y te va bien en la vida y eres rico, estás bien, te vas a salvar. Aunque hayas sido, yo qué sé. Pero eso que son los principios de la religión anglicana. Sí, bueno, sí, los de protestantismo, básicamente. Claro, por eso comentabas tú al principio, ¿te acuerdas que hemos empezado con las tablas de la ley? Sí, claro, vale, claro. Hemos empezado, por eso la teología cristiana veo que en todo esto, claro, no robarás, no matarás, parece que es como muy natural, ¿no? Es una vuelta a tiempos prejudaicos. Es que tenemos que volver ahí. Es una vuelta, volver a empezar. Vamos a ver, la propuesta, si la llevas a un cierto extremo, la propuesta protestante en este sentido, no en el sentido de interpretar la Biblia como tú quieras, sin necesidad de intermediario o tener una relación directa con Dios sin intermediarios. En ese sentido no le veo tanto problema, pero en el sentido de que la idea de que tu moralidad o de que tu acción, la moralidad de tu acción no es dudosa, es porque a ti te va bien. Esa idea es totalmente aberrante. De hecho, es una herejía. De hecho, eso se contemplará como mínimo como un error o un craso error desde el punto de vista de una teología católica mínimamente bien fundamentada. No. Lo que hagas es importante para la vida presente y la vida transmundana también, porque todo lo que hagas tiene consecuencias, todo lo que hagas es valorado, todo lo que hagas y las consecuencias de esa acción son importantes. Entonces te lo piensas muy mucho a ver, que mires a quién va a perjudicar lo que haces y de qué manera y por qué y si está justificado o no. Pero alguien que sigue una moral de raíz protestante puede piratear todo lo que le dé la gana, ¿eh? Si tiene mucha fe, con tal de que se haga rico, ya está. Tiene mucha fe, pues ya está salvado. No sé. Es que he matado, estoy violado, es que he matado, da igual. ¿Te va bien? Sí, está salvado. La señal es que hay predestinación. No bueno, predestinación. A ver, también te voy a decir una cosa. En la religión cristiana católica, la católica que yo conozco, parece ser que también, entre comillas, ¿vale? Bueno, aunque en mi época de niñez había pecados capitales, me parece que eran 7. No sé qué quería exactamente decir pecados capitales, porque en el fondo cuando te ibas a confesar parece que lo que hubieras hecho ya estaba suelto, ¿vale? Entonces, te quiero decir que es verdad que la anglicana, haz lo que quieras mientras tengas fe. Si tú habías estado robando de al lado, la habías no sé qué y tal, después te ibas y decías, padre, al padre católico, padre, me confieso de que he hecho tal cosa, tal, luego yo te absuelvo en nombre de Dios, de tal, de no sé cuándo. No sé, ahí parece que se unen, ¿no? Haz lo que quieras, mientras tengas fe, me lo cuentes, que yo te voy a decir que reces esto, está tu penitencia y ya te salvamos porque el reino de los cielos es de los ricos, ¿no? O sea, es de los, de alguna manera, no sé, que quiero decir que tiene sus contradicciones también la Iglesia Católica. Sí, evidentemente creo que las tiene. Te hablo más de la teología, de lo que es la base. Sí, vale, de acuerdo. Como estábamos hablando del catolicismo, por eso... No de lo que hacen los curas, que es otra cosa distinta. Vale, bien. Una cosa son los teólogos, otros los curas y otros los católicos como cultura.
que no tiene nada que ver, tengo aquí a mi gatito. El gato, la gata por ahí. Sí, está aquí. Eso es derecho natural gatuno. Bueno. Sí. Los felinos son de aplicación directa de sus derechos. Exacto. Ellos conocen su ley. Por ir terminando ya y no hacerlo esto demasiado largo, ¿no? No sé si quieres hacer alguna indicación, si te parece interesante, pero lo tenía aquí apuntado, ¿vale? Si quieres hacer alguna indicación, si no lo dejamos pasar y vamos ya a la última parte, que ya estamos terminando, sobre el tema de la Escuela de Salamanca y Francisco de Vitoria, que le parece que lo pone como algo principal en el libro, ¿no? Y no sé si quieres hacer alguna... Es muy importante. Si hay ahí un punto de inflexión importante o lo que sea, no sé, coméntanos. Sí. Bueno, por ejemplo, en mitad de lo que se llama conquista de América por parte de lo que se llama Imperio Español, se produce una paralización de ese proceso allá a mediados del siglo XVI, porque hay una pregunta sobre si es realmente moral y si es conforme a la ley natural y divina el hecho de seguir conquistando a unas gentes, de imponerles unos códigos jurídicos, al fin y al cabo unas gentes que no lo han pedido, ¿no? Que son los así llamados indígenas o indios que están en América, ¿no? Entonces paralizan durante un par de años, quiero recordar, todo el proceso y tiene una serie de discusiones. No está Francisco de Vitoria vivo en aquella época, pero sí su escuela, en la cual, pues, bueno, está Francisco Suárez por ahí, está Bartolomé de las Casas también y algún otro, en la cual van razonando que realmente no está justificado la imposición jurídica de un régimen de esclavismo en absoluto, ni siquiera la imposición del régimen jurídico que tienen los... En aquella época ya existía el concepto de español o de Hispania. El concepto de Castilla, por lo menos era Castilla, porque no era Aragón quien se encargaba del tema, en aquella época del tema de la conquista, sino Castilla, de los fueros o los códigos castellanos a aquellos indígenas, a no ser que hubiese un bien mayor. Y el bien mayor se entiende si se aceptan, y vamos a ver, se aceptan primero el Evangelio. Entonces dijeron, vamos a llevar la palabra de Dios, digámoslo así, un código moral, ético, para poder también incluirlos en un código jurídico. Entonces, esto se realiza a través de un pensamiento que dice los seres humanos que están al otro lado no son recursos a explotar. Se cometió en tropelías. Parte de la leyenda negra puede ser cierta. Hubo injusticias, pero no tantas como en otros sitios. Eso parece que es así. No se puede imponer por la fuerza el proceso de conquista, sino que hay que tomar como principio estandarte la evangelización, la llevada del derecho natural, del derecho divino, del de todos somos iguales, nadie es más que nadie, todos somos hermanos cristianos, evangelizar y a partir de esa evangelización el sometimiento a una única ley que es la ley. Ellos decían que la ley de Dios, y de hecho la Escuela de Salamanca dice la ley de Dios, ley natural en su entendimiento, ley divina, está por encima de la ley de los reyes o de la ley incluso de los papas en un momento dado. Está por encima. Porque es la ley natural. Y nosotros vamos a llevar esa ley natural a través de un dulce instrumento que es la evangelización, la palabra de Jesús. Bien, ellos lo que tienen ese proyecto, dice, está legitimado, pero siempre lo importante va a ser llevar la palabra de Dios. No va a ser lo importante llegar allí, someterlos a un régimen jurídico de esclavista que los convierta en vasallos y únicamente en obedientes. Eso es revolucionario. No pasó en ninguna otra metrópoli. No pasó en Francia, no pasó en Inglaterra menos aún, no pasó en Alemania, no pasó en Portugal, no pasó en Portugal aquí al lado, pasó en Salamanca. Y fue la disputa, bueno, entonces, según comentas, un poco lo que son las reglas morales o principios morales y éticos del cristianismo tienen que ver mucho o tienen que ver mucho con la ley natural, ¿no? Con el derecho natural, realmente. Se puede ver, como diría Félix Rodrigo Mora, no se comprende bien cómo se pasa de una sociedad eminentemente basada en la plebe y en el esclavismo a una sociedad en la cual las aldeas se sustentan a sí mismas y toda la gente trabaja. Esa es la revolución espiritual que trae en la Alta Edad Media una visión cristiana nueva, renovada de la vida comunitaria, a la cual le puedes poner también sus peros.
los Hechos de los Apóstoles, una serie de textos que hay en aquella época que, bueno, que te vienen a decir que nadie es más que nadie. Y entonces nadie puede ser esclavo. De hecho, es que se prohibía ser esclavo. Si tú querías ser miembro de la comunidad de Ainsa, derecho pirenaico, una de las cuestiones primeras que tenías que comprometerte es que ibas a trabajar con las manos y que nadie iba a ser tu sostenedor y tú no ibas a ser el sostenedor de nadie, sino que trabajabas en una comunidad y estabas en una comunidad. Y eso es básico en el derecho pirenaico. Los aragoneses lo han olvidado. Oh, qué interesante eso, sí. Eso es así, pero es que no solamente el derecho pirenaico, es que te vas a Navarra y es lo mismo. Y te vas a León y es lo mismo. Y te vas, y no digamos ya lo que es Euskadi actualmente, estaba ahí. Y esto baja, eso es lo que llaman reconquista, bueno, pues eso estaba en los pueblos, así llamados cristianos de la época, eso estaba en su sustrato cultural. Nadie es más que nadie, todos somos hermanos, no hay señores, por mucho que te hayan contado cuentos de princesas, príncipes, condes y duques y tal, y señores feudales, no tenían casi importancia en la sociedad civil, por lo menos hasta bien entrado el siglo XIII, ¿vale? Por lo menos hasta bien entrado el siglo XIII o XIV, ¿eh? Y esto se sabe que es así. Lo que pasa es que sistemáticamente se ocultan los programas de educación general básica o de enseñanza secundaria obligatoria, etcétera, etcétera. Es ocultado sistemáticamente porque no interesa dar a conocer ese tipo de verdades históricas. Y en la universidad tampoco, por supuesto, menos Sí, en la pero universidad. en el siglo XV-XVI, por lo que estás comentando, se transgrede un poco esto Progresivamente, cuando en las conquistas. a partir del siglo XIII, XIV, se van produciendo los primeros ejemplos de Estado. O ha habido zonas de Europa que han tenido un Estado incluso mucho antes y estados tiránicos. Por ejemplo, la República Veneciana, con los dogos. Eso era terrorífico. Y luego, pues bueno, pues sí, Francia ya es un protoestado a través, no un Estado moderno, porque son estados centralizados en la figura de un rey. Y bueno, ya en España, pues a partir del siglo XIII ya se va prefigurando lo que van a ser estados, no modernos, pero sí estados basados en una figura central que tiene la capacidad de legislar y de ejecutar. Bueno, pero aún así todavía el pueblo tiene gran independencia. Se puede observar cuando te lees el Quijote, todavía observas que el pueblo tiene una gran capacidad de autorregulación. Viene rara vez escribiendo sus normas, porque no las escribía, pero sí a través del derecho consuetudinario. Eso está reflejado en textos de la época del siglo XV y XVI. Todavía es así. Todavía es así. Entonces, bueno, poco a poco, pues digamos que hay una batalla que siempre entre un poder centralizador, que podríamos llamar estatal, y un poder que está descentralizado, que está en el pueblo, y es una batalla, es un pulso de 1500 años, en el cual pues se pasa de un apogeo que llega quizá en el siglo XII, en la Edad Media, justo en la Edad Media, en la cual el pueblo era máximo, tenía un 99% de todo el poder, era local, y luego va decreciendo hasta que llegamos a la situación actual, que el poder está en manos de los medios de comunicación y del influjo para las masas. Y luego el coercitivo en manos de las autoridades monopólicas de la violencia, que sabéis cuáles son. Esto, claro, es un proceso lento. No es de un día para mañana. Esto pasa a lo largo de siglos. Por eso, revolución ya, y va a suceder en 5 años. Pues bueno, pues mucha suerte. No va a ser así. Estos procesos son muy lentos. Bueno, pues si te parece vamos a ir terminando, pero te voy a proponer un pequeño juego. Yo me he escrito aquí, se me ocurren unos principios universales que podríamos tener. Sí, Yo dime. sí que creo que hay una objetivación en los principios universales en el sentido naturales, sí que creo en ellos. Sí. Veo la dificultad que veo es que a través de la razón, tal como la conciencia que tenemos actualmente o en general, Sí. es difícil a veces discernir entre lo que es un principio objetivo y no lo es, pero sí que creo en ellos. Entonces te propongo que me digas solamente 4, según tú, si 4 principios que crees según tu conciencia, según tu discernimiento, según tus reflexiones, tu conocimiento. ¿Qué 4 dirías? O 3, pero no me digas más, solamente hasta 4. Rápidos. Equidad universal, todo debe compensarse, todo agravio debe compensarse, todo trabajo debe compensarse, toda acción bien intencionada debe tener su compensación, ¿vale? Eso es una equidad universal que tiene que darse en todas partes. Debería ser así. Otro principio que vamos a tener es el seguir la voz de la propia conciencia. La voz de la propia conciencia es superior a cualquier código escrito, incluso a cualquier costumbre.
O sea, por encima del consueto binario y por encima del positivo está la voz de la propia conciencia. Otro principio sería que el sui juris o el propio derecho debe levantarse sobre esa voz de la propia conciencia. El propio derecho se ¿Derecho levanta sobre positivo te la... refieres? No, el propio derecho. Hay como dos tipos de... El derecho personal, individual. Sí, o sea, tú tienes derecho porque tú te dotas de una reserva de derechos o porque dices, bueno, pues tengo esto, esto y esto que está en mi campo cognitivo y en mi campo de alcance físico y tengo un derecho a accederlo, a usarlo, a tenerlo, a disponer de su fruto, ¿no? ¿En qué se basa, en qué se debe basar eso? Pues en que tú, en conciencia, digamos que en ausencia de mejor palabra, creas en conciencia o conozcas en conciencia, habrá quien creerá y habrá quien conocerá, al menos que crea en conciencia con honestidad y sinceridad que eso es para él, que a eso tiene derecho. Y eso es algo que va bajo su propio derecho. Bajo el propio derecho va el acatar una norma o no acatarla. El hecho de que tú acates o no acates algo, obedezcas o no, es una decisión que haces bajo tu propio derecho. Aunque seas un esclavo, el esclavo siempre tendría la opción última de suicidarse frente al hecho de atacar. Mira, incluso un esclavo tendría la opción de huir, matarse o obedecer. Huir, matarse o obedecer. Hasta un esclavo tiene tres libertades o tiene tres opciones, con lo cual tiene un mínimo de libertad. Sea esclavo o no sea esclavo, tenga un régimen jurídico favorable o desfavorable, el ser humano, si quiere conservar la dignidad de tal, es necesario que se guíe primariamente por la voz de su propia conciencia y que eso establezca su propio derecho. Si no, ¿Vale? el ser humano se degrada, comienza a degradarse. Es otra cosa. El débil constructo que nos diferencia de los animales empieza a degradarse. Y eso hay que tenerlo presente. Y un, Te queda uno, me parece. Has y un dicho cuarto tres, principio, si me dices, has si me hablado de dices la cuatro, equidad, la voz de la propia conciencia, los derechos, el reconocimiento de los derechos individuales en conciencia, de lo que tú crees que es derecho basados y que en la propia conciencia. en la propia Claro. conciencia. Y no sé si quieres decir uno más, por no extendernos más. Fuera de todo lo anterior, fuera de todo lo anterior, que son los principios naturales, lo que gobierna las relaciones libres es el libre contrato. Libre contrato. El libre contrato. Te le veo muy jurista. Yo me he ido Es a lo decir, más natural. A lo- mañana tú y yo a- que no, que es natural, si mañana tú y yo acordamos el libre contrato, vamos a ir a coger setas, pero tenemos que levantarnos a las 6 de la mañana y a las 6:30 tenemos que estar ahí en la puerta de salida al campo, yo qué sé, para poder ir a coger setas tempranas que son las mejores. Y vamos juntos o vamos a cazar un ciervo, ¿vale? Nos tenemos que poner de acuerdo. Si acordamos eso y yo no me presento, yo estoy incumpliendo. Lo natural es que si tú y yo hemos acordado algo libremente, los dos cumplamos eso, cada parte del trato. Los dos nos presentaremos a las 6:30 de la pues mañana, no porque sea cómodo, que no lo es, no porque sea bonito, que puede serlo, no, sino porque cumplimos nuestra palabra. Es decir, cuarto principio, cumple tu palabra, cumple lo que vale. digas. Libre contrato cumple la palabra, ¿no? Cumple la Cumplimiento palabra, de si quieres. palabra. O el pacta sunt servanta, o sea, lo que se da Palabra. de palabra para Vale, yo cumplir. te voy a decir mis cuatro, que son muy ambiguos, ¿vale? Que son muy happy flower, pero que creo en ellos que se puede conseguir, ¿vale? Uno es el derecho a la vida, otro es la libertad individual para elegir tu destino, sería la voz de tu propia conciencia, yo creo que ahí estaría más o menos unido a ese. No hacer daño o perjudicar, y la no violencia en la resolución de conflictos. O sea, sé que son un poco ambiguos, happy flower o algo así, pero creo que son con una suficiente conciencia se puede llegar a acercarnos a ellos, ¿no? Antes de llegar a la violencia, poder hablarlo, antes de hacer daño o perjudicar conscientemente o inconscientemente por miedo o no miedo, poder hablarlo en una comunidad o comentarlo y ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora ya por último, ya si terminamos, vamos a hacer hora y media más o menos, te propongo que elijas entre 4 o 5 cositas que te voy a decir. Pues estos, no sé si te lo dije cuando nos reunimos y tal, hemos hablado varias veces. Tienes que elegir una de las dos. No te enrolles con una u otra. ¿Cuál elegirías tú si tuvieras que elegir una u otra? ¿Vale? Ya sé que hay cosas ambiguas. Libertad individual, bien común. Libertad individual. Consenso, mayorías. Consenso. Está fácil, ¿eh?
Esta que te voy a decir ahora, muy fácil también. Centralización, descentralización. Descentralización. Regulaciones generales, acuerdos individuales. Creo que ya lo has dicho. Acuerdos individuales. Propiedad privada individual, propiedad comunitaria. Propiedad privada individual. Vale, lo tenías muy claro. Creo que te lo había puesto muy fácil. ¿Vale? Aquí tenía uno. Si me dices propiedad privada comunitaria, también va. ¿Me has dicho propiedad privada comunitaria? Aquí hay otro, no, pero aquí hay otro que sería, no, ese no lo he puesto. Claro, sería propiedad comunitaria, o sea, propiedad privada individual o propiedad comunitaria, por eso puede haber las dos cosas, ¿vale? Puede haber una propiedad comunitaria de explotación de la comunidad, ¿vale? Bien. Pero, por ejemplo, la contribución para la sostenibilidad comunitaria, o sea, tributos sí, tributos no. Tributos acordados entre ellos, o sea, no tributos. Bueno, ya. Una especie de tributo. Costearse los recursos, costearse los medios o costearse las facilidades, costearse aquello que es necesario. Pero no por tributo. Que deberíamos empezar para crear una nueva, dijéramos, comunidad, no nueva, sino para transformar o llevarla a algo que nos haga una sociedad, yo llamo más amable, ¿no? Sí. Joder, que estamos aquí, estamos todo el día a la gresca, ¿no? Para que no haya tanta sangre como tú has comentado, de que no haya necesidad de que haya sangre para que yo tenga libertad, ¿vale? Sí. Pues hacer esa transformación, ¿no? Claro, entonces tendríamos, esto lo voy a dejar ya para que la gente que nos escucha o cuando se oiga y se puede debatir en algún sitio, que empecemos a reflexionar sobre cosas que ya están sucediendo y sobre todo esta, cómo casa, si quieres me contestas, pero no es para que me contestes, pero si quieres comentar algo, comentas, cómo casa el derecho de la vida, el derecho a la vida con la libertad individual de abortar, ¿vale? Estas cosas que nos vamos, yo creo que, a ver, esto lo dejo simplemente como reflexión, ¿no? Como reflexión, cómo vamos a casar principios que quizás sean naturales, como es el derecho a la vida, y cómo ese derecho a la vida de tanto la persona, la madre que está engendrando, como el embrión que está allí dentro, cómo vamos a resolver problemas éticos y morales que tenemos tantos problemas y que nos enfrentan tanto en la sociedad ahora mismo. Simplemente lo dejo como cada uno que reflexione y lo sienta y lo vea, porque también es cierto que a veces nos vamos, y eso me pasa muchas veces, ¿no? A veces nos vamos a intentar a ponernos en lo más grave sin resolver lo más sencillo. ¿Me explico? Esto sería, habría tiempo, debatirlo, el consensuarlo, el ver, habría que ir a, yo entiendo que habría que darle muchas vueltas, sin embargo, no nos podemos quedar ahí sin antes resolver cómo resolver, por ejemplo, un tema de que alguien ha transgredido algo y ha hecho un daño físico y cómo se puede reparar eso, ¿no? Ya, lo que pasa es que aquí entramos en temas que tienen que ver con si se debe llevar desde un punto de vista jurídico por un proceso penal o es un proceso de amonestación. Pero escucha, yo no lo llevo a la sociedad actual. O sea, yo no lo llevo yo no creo en los procesos penales. Me explico. Quiero decir, todo lo que se puede no judicializar para mí, sería lo mejor en una comunidad. Quiero decir, que se pudiera resolver entre las partes antes de que un tercero tenga que resolverlo, ¿vale? Por eso el consenso ante las mayorías, a mí me resuena más el consenso que la mayoría, porque ya estamos viendo cómo se maneja la masa y cómo las mayorías te pueden llevar a un descalabro, ¿vale? Lo vemos muy claramente. Entonces tenemos que aprender de eso. Entonces, sin judicializar, o sea, esto de alguna manera tendríamos que conectarnos, lo que decía Santo Tomás, si lo tenemos en el corazón y lo tenemos que discernir a través de la razón, tener la suficiente conciencia para de alguna manera discernir qué es lo que está más cerca de la verdad entre estos dos derechos, ¿no? Pero bueno, eso sería simplemente una reflexión que dejo ahí para los que nos vean el vídeo, los que nos han visto hasta ahora. No sé si quieres tú, José Luis, aportar alguna cosita más. Si te ha parecido bien un poco de lo que hemos hablado, creo que puede ser interesante.
esta entrevista y esta disertación que hemos sostenido, Sí. respecto a lo que es la vida en común, las vidas comunitarias. Al final, las disputas de derecho a lo que deben conducir es a que exista alguien que dé a cada cual lo suyo y que esa decisión se respete por la comunidad. Siguiendo lo que diría pues Ulpiano, ¿no? El derecho es dar a cada cual lo suyo. Bien, ¿esto cómo se puede regular? Pues se puede regular de muchas maneras. Básicamente las dos grandes son dejar a un actor tercero, predominantemente un Estado o algo así, que decida, en función de criterios que también pueden ser políticos y de momento, que legisle, que decida por legislación cuál es la ley que hay que aplicar y que luego lo delegue esa interpretación de la ley, que la deleguen jueces. Esa es una opción que la tenemos hasta ahora. Hemos visto que puede ser funcional en muchos casos, pero también tiene sus errores y sus problemas y sus propias nocividades. Y luego hay otra vía, que aunque hay muchas más, ya digo, que sería decidir que la voz de la conciencia de un grupo de hombres y mujeres libres, no condicionados o mínimamente condicionados, con mínimo sentido común, que en su conciencia, en su consulta íntima y honesta, sus conciencias, puedan decidir sobre un asunto. Y eso, señores, eso es derecho natural. Bueno, ya terminando, simplemente recordar que nos hemos basado, se ve un poco al revés, la ley natural en el libro que José Luis es coautor con Enrique Flames, ¿vale? Y que lo podéis encontrar en Amazon. A mí me ha costado leerlo en el sentido de que estaba leyendo otras cosas y desde que lo tengo, pues he tardado porque me gusta sentir lo que leo, lo que pone y demás. Y bueno, yo lo recomiendo por si queréis darle una autorreflexión, entender de dónde viene todo esto. Y bueno, nada más. No sé si quieres dejar tú, José Luis, algún tipo de red social o de link o de algo donde pueden, o si no, si quieres, lo puedo poner en la descripción del vídeo para el que quiera entrar. Algún link en el cual pueda enterarse más de todo lo que es esto de la ley natural o lo que me digas. Tenemos el canal Investigador de Conciencia. Sí, ahí tenemos este. Y a través de ahí que luego nos contacten, nos escriban, nos contacten y vale, contestamos. Correcto. Pues ahí lo pondremos. Bueno, pues nos vamos a despedir. Aunque ha sido un formato un poco diferente porque yo he hecho las preguntas y José Luis ha estado contestando. La otra vez empezamos a compartir opiniones, ¿no? Y sentimientos, dijéramos, sobre lo que hablamos. También has opinado. Claro, porque no puedo dejar de opinar. Incluso No, cuando claro. la pregunta que te hago ya es una opinión, porque está elegida, ¿vale? Porque la he elegido entre otras, ¿no? Sí, es interesante todo esto de la mente. Es inescapable. El que hace bien la entrevista es porque tiene un pensamiento previo. Y si no se la prepara es un robot, con lo cual, ¿para qué? Pues ponemos una inteligencia artificial y ya está. Claro, yo me la he preparado un poquito porque quería seguir un guión de entrevista y porque quería dar a conocer un poco lo que pone en el libro, un poco la historia de cosas que yo también me he enterado en este momento, y comentarlas así. Pero claro, yo no podía dejar de opinar, es que yo soy un opinador nato. Bueno, pues nada, nos despedimos y bueno, muchas gracias, José Luis, por haber accedido a la entrevista cuando te lo comenté. Gracias a ti, Antonio. Nos veremos en los próximos directos. Y muchas gracias a todos los que han asistido y los que vean el vídeo posteriormente, pues también. Bueno, chao, sed felices. Hasta luego. Que vaya bien, chao. En mi página podéis encontrar algo más sobre mí. También encontraréis mi blog donde están las reflexiones y tips emocionales que he escrito hasta el momento, y encontraréis información sobre un curso tutorizado llamado Conectados, que es un curso para descubrir y aprender cuáles son las claves de la comunicación en pareja, la comunicación plena en pareja. Y por otro lado, mi programa estrella, que es One to One, ¿no? Que es un programa de desarrollo personal completísimo, que es un 2 en 1. Por un lado, es un proceso de coaching que consta al menos de 7 sesiones, y por otro lado, un programa de formación en el que realizarás ejercicios entre sesión y sesión. Por último, deciros que para las personas que se suscriban a la página podrán descargarse un regalo. Y nada, nos vemos en la
el próximo vídeo que realice o en el próximo taller. Bueno, hasta luego, sed felices.